Rafael nunca imaginó que el accidente sería solo el comienzo de la tragedia. Mientras luchaba por mover las piernas en el hospital, el silencio de su esposa dolía más que cualquier fractura. 7 años de matrimonio y Beatriz ni siquiera apareció para la primera cirugía. La enfermera trajo el mensaje más corto y cruel. Ella pidió un tiempo, el mismo tiempo que Rafael no tenía. Cada día en aquella cama era una sentencia sin fecha de finalización. Sus dedos temblaban al abrir la carta que llegó. Después, con la letra perfecta de Beatriz, diciendo simplemente, «No puedo vivir así». Pero cuando pensó que ya había tocado fondo, Rafael descubriría el verdadero rostro de la mujer que juró amarlo. Mientras él aprendía a vivir sin caminar, Beatriz ya estaba moviendo las piezas para el golpe final. Lo que ella no sabía era que ese hombre roto en la cama del hospital aún tenía una fuerza que ningún dinero podía comprar. Y cuando menos lo esperara, la cuenta llegaría con intereses. Él nunca imaginó que detenerse para ayudar en aquella carretera lo cambiaría todo. Un coche volcado, un instinto heroico y luego el impacto brutal. Despertó días después en el hospital, su cuerpo destrozado, su voz ausente. La habitación estaba vacía. Ninguna tarjeta, ningún familiar. Las enfermeras susurraban que había salvado a una madre y a su bebé. Ironía cruel. Él, que ayudó a desconocidos, ahora agonizaba abandonado por quien prometió amarlo. El médico reveló la dura verdad. Su esposa dijo que estaba ocupada. 3 palabras que dolieron más que las fracturas. En ese lecho helado, entre el olor a antiséptico y el silencio de los aparatos, una certeza se cristalizó. El accidente no solo rompió su columna vertebral, arrancó las máscaras, revelando el vacío que siempre había vivido a su lado. Los días en el hospital se arrastraban con un ritmo cruel. Cada vez que la puerta del pasillo crujía, su corazón se aceleraba. ¿Sería ella finalmente? Pero solo eran enfermeras, intercambiando sonrisas compasivas, médicos con portapapeles u otros pacientes recibiendo visitas animadas. Fingía no notar cómo las miradas del personal se volvían más pesadas cada día que pasaba sin una sola visita. Hasta el reloj de la pared parecía burlarse de él. El tic-tac resonaba en la habitación vacía, marcando horas que se convertían en días. Su celular, el mismo que antes vibraba con mensajes cariñosos, ahora era solo un peso muerto en la mesita de noche. Por las noches, escuchaba los gritos alegres de niños visitando a sus parientes en el pasillo y su estómago se contraía. ¿Cómo explicar que su propia esposa no podía siquiera enviarle un «¿Cómo estás?» Cuando finalmente apareció, fue sin previo aviso. Entró con pasos vacilantes, como si estuviera en un lugar desconocido, no en la habitación del hombre con quien había compartido una vida. Su perfume caro contrastaba con el olor hospitalario y sus uñas, impecablemente arregladas, parecían ridículas en ese contexto. Él intentó sonreír. Sus labios secos apenas se movieron. «Necesitamos hablar», dijo ella, evitando su mirada. Su voz era tan fría como el metal de los rieles de la cama. Y entonces vino la frase que destruyó cualquier ilusión restante. «No puedo vivir así». No hubo lágrimas ni remordimiento, solo un hecho duro arrojado sobre él como una palada de tierra en un ataúd aún abierto. Ella apareció en el hospital como si fuera una obligación molesta, mientras el médico explicaba que probablemente él nunca volvería a caminar. Sus ojos no mostraban dolor, solo un cálculo rápido. «Vaya, qué situación», comentó mientras revisaba los mensajes en su celular. Su visita duró exactamente 8 minutos, ni siquiera lo tocó. Cuando se fue, dejó solo el olor de su perfume caro y un sobre blanco sobre la mesa. Dentro, una sola hoja con 3 frases cortantes. «No puedo vivir así. Te has convertido en una carga. Seguiré con mi vida». Sin firma, sin fecha, como si 10 años de matrimonio pudieran ser borrados con la misma facilidad con la que se elimina una conversación.
La enfermera lo encontró horas después, aún sosteniendo la carta, los ojos secos pero las manos temblando. Ninguna lágrima cayó. El dolor era demasiado grande para caber en algo tan simple como el llanto. La enfermera entró con un sobre blanco en la mano. Su mirada vacilante lo decía todo. «Es de su esposa», murmuró, colocándolo sobre la mesita de noche como si manejara algo peligroso. Él extendió el brazo con dificultad, los dedos temblando al rasgar el papel, todavía lo bastante ingenuo como para esperar palabras de consuelo. La letra de ella era impecable, como siempre. Cada curva perfecta de las palabras parecía una afrenta. «No puedo vivir con esto», comenzaba la carta. «Verte en esa cama me hace daño. No soy lo suficientemente fuerte para ser esposa de un inválido». La palabra inválido estaba escrita con tanta naturalidad, como si describiera un mueble roto, no al hombre que compartió su vida durante una década. «Perdóname, pero necesito pensar en mí ahora». La última frase venía acompañada de una firma rápida, sin besos ni con cariño. El papel cayó sobre las sábanas mientras él miraba fijamente al techo intentando procesar. No había remordimiento ni explicaciones, solo una despedida burocrática, fría como un aviso de desalojo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier dolor físico. La enfermera seguía allí, pero no había palabras para esa situación. El sonido distante de un carrito de comida en el pasillo, los pasos apresurados de otros visitantes, todo sonaba grotescamente normal, mientras su mundo se desmoronaba en cámara lenta. Fue entonces cuando lo entendió. Ella no huyó porque no pudiera soportar verlo sufrir. Huyó porque ahora él era un estorbo, una mancha en su vida perfecta. La carta no era una disculpa, era una declaración de que para ella el amor siempre había tenido condiciones, y él ya no cumplía con ellas. Los días se arrastraban en el hospital. Cada fisioterapia era una batalla contra el dolor y la desesperación, hasta que doña Elena y su Mario, sus vecinos ancianos, comenzaron a aparecer con pastel casero e historias del barrio. «Vas a superar esto», decían, tratando su silla de ruedas como algo temporal, no una condena. Mientras su esposa lo borraba de la vida, aquellos casi desconocidos lo reinsertaban en el mundo. En las pequeñas conquistas, sostener un tenedor, darse vuelta en la cama sin ayuda, redescubría su valor. El pastel de naranja de los miércoles convirtió en su nuevo ritual, más dulce que cualquier te amo que ella jamás le dijo. El sobre judicial llegó una tarde lluviosa, entregado por un mensajero apresurado que ni siquiera esperó su firma. Abrió el documento con los dedos manchados de tinta, aún pensando que podría ser algún trámite burocrático del hospital, pero el nombre de Beatriz saltó de la página como una puñalada, seguido por las palabras «solicitud de divorcio» escritas en letras gruesas. Su corazón se detuvo por un instante, no por dolor, sino por puro asombro ante tanta audacia. Los detalles del documento eran un ataque calculado. Ella no solo quería el divorcio, exigía la división de los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo parte del apartamento que él había comprado solo, incluso antes de conocerla. La justificación alegaba que había sido una cuidadora dedicada durante su recuperación. Una mentira tan grotesca que casi lo hizo reír de desesperación. Peor aún, una nota manuscrita anexa pedía «urgencia, porque hay alguien nuevo en mi vida». El papel temblaba en sus manos mientras leía la firma de ella por primera vez en un año. La misma caligrafía elegante de la carta cobarde. Doña Elena, que estaba ayudando a organizar sus medicamentos, vio su rostro transformarse y corrió a su lado. «Hijo, ¿qué fue?». No pudo responder. ¿Cómo explicar que, después de haberlo abandonado en el momento más oscuro de su vida, ella ahora volvía no para pedir perdón, sino para succionar lo poco que le quedaba? Fue entonces cuando lo entendió todo.
Beatriz no había reaparecido por casualidad. Estaba a punto de casarse de nuevo, y su nuevo pretendiente probablemente ni sabía que ella aún estaba legalmente casada. La solicitud de divorcio no se trataba de cerrar un ciclo, sino de limpiar su nombre para entrar en una nueva vida a costa de la destrucción que había dejado atrás. La mujer que un día juró amarlo en la salud y en la enfermedad, ahora lo trataba como un obstáculo a eliminar con urgencia. Su primer impulso fue romper los papeles y arrojarlos a la basura, pero entonces algo dentro de él despertó. No era ira ni tristeza, sino una determinación fría que nunca antes había sentido. Si Beatriz quería guerra, tendría guerra, pero esta vez no estaría tratando con el hombre ingenuo que salvaba desconocidos en la carretera. Estaría tratando con alguien que había aprendido a luchar dentro de sus propias limitaciones. Los abogados esparcieron los documentos sobre la mesa, destacando los pasajes más absurdos con un marcador amarillo. Beatriz afirmaba haber sido cuidadora a tiempo completo durante su recuperación, describiéndose como una mártir que sacrificó su salud y bienestar por él. El refinamiento de la crueldad estaba en los detalles. Exigía el 60% de los bienes, incluyendo parte de su pensión por invalidez, bajo el argumento de que su condición le impedía construir un nuevo futuro. El abogado de mayor edad señaló la cláusula más repugnante. Pedía una indemnización por sufrimiento emocional, alegando que la situación la había dejado deprimida. El cinismo era tan flagrante que hasta el escribano del bufete abrió los ojos con asombro. Mientras tanto, en los anexos, fotos de Beatriz en viajes lujosos durante el periodo en que supuestamente estaba cuidándolo. Imágenes que ella misma había publicado en redes sociales sin ningún pudor. «Es un caso claro de mala fe», resopló el abogado, mostrando los registros hospitalarios que comprobaban su ausencia total. Pero lo que realmente hizo hervir su sangre fue una pequeña nota al final. Ella solicitaba que él pagara los gastos del divorcio, alegando dificultades económicas, a pesar de aparecer conduciendo un coche nuevo en fotos recientes. Cada palabra era un cálculo frío, cada párrafo una puñalada traicionera. Si quedaba alguna duda sobre el carácter de Beatriz, los documentos la enterraban para siempre. No se trataba solo de abandono, era un asalto planificado, en el que ella se presentaba como víctima para saquear lo que quedaba del hombre que había destruido. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió para siempre, transformando el dolor en determinación. La guerra se libraría, pero en sus términos. Los abogados trabajaban en silencio, como cirujanos extirpando un tumor. Cada documento de Beatriz fue analizado línea por línea, revelando inconsistencias evidentes. El más veterano, especialista en derecho de familia con 40 años de experiencia, sonrió al encontrar la primera prueba crucial. Las fechas de las supuestas visitas diarias al hospital coincidían con periodos en los que ella estaba de viaje, según lo demostraban los registros de tarjeta de crédito y las publicaciones geolocalizadas. Mientras tanto, el abogado más joven del equipo había conseguido algo aún más valioso: testimonios de las enfermeras y del médico responsable, todos dispuestos a declarar que Beatriz no apareció ni siquiera para firmar el alta médica. La cereza del pastel llegó cuando descubrieron que ella había usado recibos falsos de gastos médicos, incluyendo uno de un hospital privado en el que él jamás había estado. La trampa estaba siendo tendida con las propias mentiras de ella. El plan fue trazado con precisión militar. En lugar de impugnar inmediatamente la solicitud de divorcio, dejarían que Beatriz se hundiera aún más. Los abogados prepararon una contrademanda meticulosa, reuniendo cada prueba como piezas de un rompecabezas que, al completarse, mostraría no solo el abandono, sino un intento deliberado de fraude judicial. Todo fue archivado en secreto,
esperando el momento oportuno para ser revelado. Mientras tanto, Beatriz continuaba su vida como si nada estuviera mal. Sus redes sociales rebosaban de felicidad fingida, fotos en restaurantes caros, historias con el nuevo novio, incluso indirectas sobre finalmente ser libre. Ella no tenía idea de que cada publicación, cada mentira documentada, era un clavo más en el ataúd de su propia reputación. La justicia llegaría, pero en su momento justo, y con una fuerza que jamás esperaría. Mientras Beatriz publicaba fotos de viajes en redes sociales, sus abogados reunían el papeleo que la destruiría. Registros hospitalarios mostrando sus ausencias, recibos de estacionamiento que probaban visitas de menos de una hora y el golpe final. 149 llamadas al amante en los mismos días en que ignoró sus hospitalizaciones. Doña Elena entregó su cuaderno de visitas, cada fecha una acusación silenciosa. Cuando el abogado colocó lado a lado las fotos en la playa de Beatriz con los informes médicos de sus peores días, no hizo falta ningún discurso. La verdad estaba allí, cristalina, y pronto estaría frente a una jueza. Beatriz entró al tribunal como si fuera la estrella del juicio, con su nuevo novio al lado, vestido como trofeo. Él bostezaba sobre los documentos mientras ella lanzaba miradas triunfantes hacia la silla de ruedas de Rafael, hasta notar la carpeta de pruebas sobre la mesa de los abogados. Doña Elena le apretó la mano a Rafael cuando entró la jueza. Beatriz no lo vio, demasiado ocupada ensayando sonrisas para las cámaras. Tampoco se percató cuando la jueza examinó su historial de llamadas, sus dedos endureciéndose sobre la pluma. La sala del tribunal se transformó en un teatro de la vida real cuando la jueza abrió la sesión con una mirada cortante. El primer golpe vino con los registros hospitalarios, páginas y páginas de ausencias de la señora Beatriz, contrastando con las fotos de 1900. Viajes lujosos que los abogados proyectaron en pantalla gigante. El jefe de enfermería declaró con voz firme: durante 6 meses de internación, solo 2 visitas de 15 minutos cada una. Las uñas perfectas de Beatriz se clavaron en la mesa de madera. El momento más electrizante llegó cuando el sistema de sonido reprodujo su propia voz leyendo la carta de abandono. No puedo ser esposa de un inválido. La frase retumbó como un disparo en el silencio absoluto de la sala. Doña Elena, a sus 72, con su cuaderno de anotaciones amarillento. Cada página era un testimonio de las noches que pasó velando por Rafael mientras Beatriz publicaba fotos en la playa. Esa mujer no merece ni el polvo de sus ruedas, dijo, señalando a la acusada. La jueza, con movimientos precisos de quien maneja la verdad como un arma, declaró con firmeza: abandono material y afectivo comprobado. El nuevo novio de Beatriz se levantó tan bruscamente que su silla de cuero cayó con estrépito, huyendo como quien escapa de una enfermedad contagiosa. El veredicto cayó como un hachazo: pérdida total de derechos financieros. Acción por daños morales por 150.000 autorizada. El martillo sonó como un trueno de justicia. Beatriz, antes impecable en su tailleur de seda, se transformó en una caricatura de sí misma. Su lápiz labial rojo manchó sus dientes temblorosos cuando intentó protestar. Al levantarse, su tacón se rompió con un chasquido seco, haciéndola caer de rodillas. Irónicamente, la posición que nunca adoptó para pedir perdón. Ninguna mano se extendió para ayudarla. Mientras la exesposa se arrastraba hacia afuera bajo miradas de desprecio, Rafael recibía el abrazo de doña Elena. Sus abogados exhibían sonrisas contenidas, pero su expresión era de paz, no de venganza. La silla de ruedas brillaba bajo la luz del tribunal, no como símbolo de limitación, sino de resistencia. La verdadera victoria no estaba en el valor de la indemnización, sino en el silencio solemne que,
probaba que la dignidad fue la última en abandonar la sala. 2 años después de la sentencia, su vida no era la que había imaginado, pero estaba llena de una plenitud que nunca anticipó. La fisioterapia diaria dejó de ser un martirio para convertirse en rutina, y el apartamento adaptado cobró vida con los libros que finalmente podía sostener por sí mismo. Doña Elena aún aparecía cada miércoles con su pastel de naranja, pero ahora compartían la receta con Laura, la profesora de música que conoció en un grupo de apoyo y que miraba su silla de ruedas como un simple detalle, no como una definición. El proceso por daños morales resultó en una indemnización simbólica, pero el verdadero premio fue descubrir su propia fuerza. Cuando los amigos preguntaban si no sentía rabia hacia Beatriz, él mostraba la foto del día en que ganó la medalla en la maratón adaptada, un bronce que brillaba más que cualquier venganza. Ella me dio el regalo de poder reinventarme, decía, no con perdón, sino con una saludable indiferencia. En la pared de la sala, al lado de los diplomas y trofeos, colgaba un marco sencillo con la sentencia judicial, no como recuerdo del sufrimiento, sino como prueba de que incluso en las tormentas más violentas, la dignidad es lo último que se hunde. Y cuando Laura, una noche cualquiera, le preguntó si se arrepentía de haber parado para ayudar a aquel coche accidentado, su respuesta llegó sin dudar. Lo volvería a hacer todo igual. Solo cambiaría a la mujer que decidí amar. El silencio que siguió fue cálido y reconfortante. El silencio de quien finalmente se ha encontrado después de haberse perdido.